Casi 30 años llegó casualmente a mis manos la transcripción mecanografiada de un documento del que nunca antes había oído hablar. Contenía 2 de los 3 tratados de un manuscrito cuyo larguísimo nombre empezaba por Campos Elíseos Cristianos, Historia y Antigüedades de Bornos y su comarca. El propio autor, Fray Pedro Mariscal de San Antonio, lo fechaba en 1731 y su edición íntegra es la que hoy por fin presentamos. Durante estas 3 décadas dediqué muchas horas a su estudio y comentario, aprovechando aquellos momentos en que mis ocupaciones me lo permitían y dejando de hacerlo, incluso durante larguísimos años, cuando me fue imposible centrarme en él. Así hasta dar con los 2 coautores que hoy me acompañan, Juan y Curro, sobradamente conocidos por ustedes, con cuya inestimable ayuda y considerable esfuerzo conjunto preparamos la edición que hoy tienen en sus manos. Se trata, por tanto, de una labor de años, y cuando ya lo ultimábamos y pensando en esta presentación, recordé una típica conversación de juventud en que varios amigos hablábamos de la lectura que llevaríamos a un lugar desierto. Eran tiempos de realismo mágico y de otras maravillas del español de América, por lo que todo el mundo se apuntaba a los títulos del momento. Todos menos uno, que dijo que no se llevaría un libro, sino el libro, la Biblia, y que lo haría porque en ella está todo lo que uno podría desear leer. Curiosamente, era el ateo del grupo. Estos días lo he recordado porque, salvando las distancias, la obra del padre Mariscal es otro de esos libros, si no totales, sí al menos amplísimos, iniciados con un propósito y culminados añadiendo materias muy distintas de las que marcaron su origen, hasta conformar algo parecido a una pequeña enciclopedia, en este caso sobre Bornos y su entorno, pero con derivaciones a la comarca y a mucho más, a todo nuestro pasado como país. Tan marcado es su sentido y tan manifiesta la pasión con que se escribió, que produce aquella extraña sensación, tantas veces descrita, de que fue la obra la que guió al autor y no al revés. Súmenle a ello la notable erudición de su artífice, el padre Mariscal, y el lugar donde se escribió, el convento Jerónimo de Bornos, que, como todos los de su clase, era una especie de cápsula del tiempo, donde se guardaba la cultura antigua y sobre tal sustrato se actualizaba continuamente el conocimiento. El libro desvela que aquí se estudiaban todos los saberes desde la antigüedad clásica hasta la época en que se escribió: historia, literatura, filosofía, astronomía, botánica, haciéndonos lamentar una vez más los terribles efectos de la desamortización en nuestro patrimonio, pues con ella se perdió la biblioteca del monasterio, incluida la producción científica y literaria de sus 27 monjes escritores, excepto este libro que hoy ve oficialmente la luz. Ese pozo de sabiduría ancestral salpica y enriquece el texto en los 3 tratados con que se concluyó. En realidad, la redacción empezó por el último de ellos, el dedicado a salvar del olvido los milagros del Santo Cristo del capítulo, así llamado por presidir la dependencia homónima del monasterio y conservado en nuestros días en el presbiterio de la parroquia. Posteriormente, y en palabras del autor, por darle más cuerpo al libro o para vestirlo a la moda de los que gustan, los que se llaman curiosos, añadió 2 tratados más, uno más general y de gran variedad temática, en principio centrado en las antigüedades de Bornos y su comarca, pero que pronto se extiende a tiempos remotos, para lo que aprovecha bibliografía de autores griegos y latinos y se remonta a las primeras noticias del país dejadas por los escritores clásicos. Por fin, otro tratado más, que ocupará el segundo lugar en la obra, irá dedicado a la fundación del Monasterio del Rosario y otros conventos de la población, pleitos con los Rivera e historia de la Orden de San Jerónimo. Curiosamente, sitúa el Tratado del Cristo en el último lugar de los 3, basándose en que la natural retórica aconseja ir de lo imperfecto a lo perfecto y del continente al contenido, o lo que es lo mismo, de lo material a lo espiritual. Sobre este último no hemos añadido comentario alguno por considerarlo innecesario. Sí, en cambio, lo hemos hecho dentro del segundo, en aquellos capítulos y epígrafes donde lo hemos estimado oportuno, y sobre todo en todo lo referente al primer tratado, por entenderlo mucho más complejo. Para resumir, podemos decir que Fray Pedro es un erudito que sigue la corriente laudatoria general de las historias de su época, pero como hijo de su tiempo vive en primera persona el choque entre las nuevas tendencias racionalistas típicas de la Ilustración y la tradicional visión mítica de España. Nada extraño, pues tampoco estaban muy lejanos los momentos de exaltación de la monarquía hispánica, con el país aupado al rango de primera potencia, descubridora de un mundo nuevo y con papel decisivo en la política europea. Todas las monarquías intentaban por entonces revestirse de legitimidad y prosapia, buscando orígenes gloriosos en la más lejana antigüedad.
El sesgo intensamente cristiano de España llevó a atribuir a su corona vinculaciones con el relato bíblico a través, fundamentalmente, de las menciones a Túbal, del libro de Isaías y de los textos de Flavio Josefo, de los que derivará toda una corriente historiográfica con ramificaciones hasta el siglo pasado. Todo ello sin dejar atrás las referencias y los ciclos mitológicos de la cultura grecolatina, que situaban en nuestra zona las fronteras del más allá. Fray Pedro lo refleja profusamente y, siguiendo en todo momento el criterio de autoridad, cita a una extensa nómina de autores tomados directamente de obras de la biblioteca monacal o referenciados en autores posteriores. Así, desfilan por el texto, entre otros, Estrabón, Plinio, Ptolomeo, Horacio, Virgilio y otros muchos clásicos. Más modernos, el gran mitólogo Natale Conti, Rodrigo Caro, Andrés de Ocampo, Pedro de Medina o Ambrosio de Morales. Amén de los inevitables cronicones de la época que él mismo desacredita en ocasiones, pero que tampoco resiste la tentación de incorporar. Con esos mimbres dedicará toda una alabanza al momento y a la tierra en que vive y a las personas que los comparten con él. Por lo que respecta a Bornos, seguirá el guión de las antiguas alabanzas o laus de España, con antecedentes en la antigua Roma y continuadas con el último refugio del género, las laus urbium, donde se ensalza a todo tipo de localidades, incluso de pequeña entidad. En estas se partía de una paradisíaca edad de oro, perdida en la noche de los tiempos, y la consiguiente descripción de su riqueza material y dones naturales del entorno. Seguía una alabanza a la población que vivía de la tierra generosa y sus recursos, y por fin una relación de personajes famosos que dieron gloria a la ciudad en cuestión. Los orígenes míticos de Bornos coincidirían con el pequeño paraíso terrenal que constituye la comarca situada entre las cuencas del Guadalete y el Guadalquivir, identificada por Fray Pedro con los campos elíseos de la antigüedad, asiento del templo de la noche en los meandros del Guadalete y escenario nada menos que del 11º trabajo de Hércules, el del Jardín de las Hespérides. Su antepasada directa sería la ciudad de Carisa Aurelia, cuya población debió trasladarse, según él, al solar de la antigua Bornos, del actual Bornos, tras la invasión islámica. Describe el espacio de agua que crean sus fuentes y que le confieren su famosa amenidad. Constata su situación en la zona templada del planeta y las estrellas que la rigen. Y tras ocuparse de varias localidades cercanas y de su Benaocaz natal, termina el tratado con lo que llama acertadamente lo historial y cronológico de Bornos, es decir, la etapa plenamente documentada tras su inclusión en la Casa de Ribera. Con ello, y en sus propias palabras, deja atrás antigüedades, digresiones y fábulas para centrarse en la relación de Bornos con los numerosos personajes de la política, la milicia y la cultura de tan famosa familia, con especial atención a los hermanos Francisco y Fadrique Enríquez de Ribera. Pero también y sobre todo, Fray Pedro es un hombre de iglesia, para el que existe una conexión espiritual entre todos los cristianos, los presentes y los que nos precedieron. La fe personal en la que basa su vida es idéntica a la milenaria que nuestros mayores pasaron de una generación a otra, uniéndonos espiritualmente a todos y conformando el sustrato espiritual e ideológico de la sociedad sacralizada que llegó a ser España, vista por la cultura de su tiempo como pueblo elegido por Dios para extender por todo el orbe la fe católica. Esa relación o comunión de los santos parece impregnar la obra de Fray Pedro, que se diría obsesionado por salvar del olvido a las personas y a las cosas que cimientan una existencia ordenada en base a sus firmes creencias, sin duda como forma de agradecimiento por el mundo y por la vida. Entre ellas a una orden tan importante para la historia de España como fue la de San Jerónimo, incluidos sus compañeros del monasterio de Bornos, con páginas conmovedoras para aquellos monjes que vivieron la santidad en los actos más nimios del día a día y viviendo de continuo prodigios y experiencias místicas. Yo les diría que vieran el libro con ese sentido de amplitud al que me refería al principio, pues es bellísimo, está lleno de conocimiento e incita a leer y a profundizar en nuestra mejor tradición literaria e histórica. Es también una invitación al respeto a España y a las antiquísimas raíces de su conciencia nacional. Respeto asimismo por nuestro patrimonio histórico, futuro motor de riqueza y progreso. Ello por no hablar de lo que supuso el convento para Bornos y su comarca, no solo en lo relativo a tutela espiritual, sino también a su aportación material, asistiendo a los pobres que acudían diariamente a la portería del convento, en ocasiones varios cientos de bocas,
como también a los enfermos, pues no había en el pueblo otra farmacia que la suya. Con la edición de este libro queremos felicitar a la sociedad bornense por el reciente ejemplo cívico de la recuperación de la Logia de los Rivera y actual restauración de su palacio. La cultura es el alma de la sociedad y, como tal, lo único que realmente desafía el tiempo. Por ello, la animamos a continuar con el resto de su patrimonio, que podría convertir algún día al pueblo en referente de turismo cultural, aprovechando además la circunstancia de contar con uno de los mejores paisajes de la provincia, y así lo reflejamos en el reportaje gráfico que incluimos. En este sentido, desearíamos ver iniciadas algún día varias actuaciones patrimoniales cuyo desarrollo y culminación redundarían en gran beneficio de todos. La primera, salvar los últimos restos del Monasterio del Rosario para su dedicación a usos públicos. En segundo lugar, la excavación sistemática del gran yacimiento de Carissa Aurelia, uno de los principales de la provincia. En tercer lugar, extender el trazado de la Vía Verde por en el tramo de Puerto Serrano a Arcos, que alguien llamó con razón Ruta de los Lagos. Esta, además, podría ilustrarse con los pasajes de Fray Pedro referidos a la mitología clásica, lo que ayudaría a promover el conocimiento de las humanidades y daría utilidad práctica a este libro, que en sí mismo es parte del patrimonio cultural de Bornos. No quisiéramos terminar sin dar las gracias al Ayuntamiento de la localidad en la persona de su alcalde, Hugo Palomares, y al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, que en todo momento asumieron como propio nuestro proyecto. Asimismo, a la parroquia de Bornos por facilitarnos el acceso al manuscrito y a varios colaboradores con aportaciones muy importantes al texto. Así, al profesor y estudioso de Bornos, José Antonio González Castilla, a nuestro prologuista Francisco Antonio García Romero, a José María Gutiérrez López, arqueólogo municipal de Villamartín y director de su archivo y biblioteca, a Virgilio Martínez Enamorado, a Agustín García Lázaro, a Manuel Garrucho Jurado, a María Teresa Doncel y al padre Javier Ramírez, por la ayuda de ambos con la terminología hebrea usada por Fray Pedro, a Antonio Linares y a Pedro Sánchez. Acabo de ver a Antonio Benítez, que custodió el manuscrito muchos años. También un agradecimiento para él. Y por fin a Elisa Armario, del Diario de Cádiz, por permitirnos acceder a lo publicado sobre la restauración del Cristo del Capítulo. A todos, muchas gracias.